En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Damos gracias, Señor, por este compartir de esta noche. Te damos gracias por la vida de Pepe. Bendícelo, bendice su familia, su ministerio, todo lo que él desarrolla. Gracias por él, por su vida y gracias por este servicio que él presta a la iglesia. Señor, te pedimos que bendigas a cada sacerdote, los que se están conectando, los que están llegando, y nos permita tener un compartir en esta noche agradable de crecer, de aprender y de seguir conociéndote más a ti, Señor Jesús. Bendícenos y guárdanos siempre, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Pepe, pues si quieres hacer una presentación general, lo que haces, como la misión que desarrollas y que nos cuentes un poquito más y pues desarrolla el tema. Claro que sí. Muchas gracias, Padre Carlos Vega, por esta bendición, por esta oportunidad de estar con ustedes y compartir juntos la alegría del Evangelio. Pues mi nombre es Pepe González, de aquí de la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México. Soy maestro de Sagradas Escrituras desde hace más de 30 años. Hemos estado al servicio de la palabra de Dios, así como otras encomiendas que se me han dado. Y bueno, pues es un gusto para mí poder compartir la palabra de Dios con ustedes en un tema apasionante que se titula Jesús, hombre de oración. Y los evangelios en general nos presentan a Jesús orante, y un Jesús que ora en diferentes circunstancias y de diferentes maneras, porque la oración de Jesús es muy rica y de ella podemos aprender, ya que nuestro Señor Jesús es el modelo perfecto para imitarlo en la vida de oración. Pero en esta ocasión nos vamos a centrar en el Evangelio de San Lucas. ¿Por qué en San Lucas? Porque el Evangelio de San Lucas también es conocido como el Evangelio de la oración, porque es el Evangelio que más veces nos presenta a Jesús orando. Y vamos a descubrir algunos pasajes selectos del Evangelio para aprender a orar como lo hacía Jesús en diferentes momentos y circunstancias. Si ustedes tienen por ahí su Biblia, es muy recomendable que vayamos siguiendo juntos para contemplar los textos sagrados. En el capítulo 3 del Evangelio de San Lucas encontramos el primer pasaje donde se nos presenta a Jesús en oración. Y dice, Lucas 3:21, un día, cuando se bautizaba mucha gente, también Jesús se bautizó. Y mientras Jesús oraba, se abrió el cielo y el Espíritu Santo bajó sobre él en forma visible como una paloma. Y se oyó una voz que venía del cielo. Tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco. Tenemos la primera escena en el bautismo, en el río Jordán. Jesús, al impulso del Espíritu Santo, ha bajado al Jordán para ser bautizado por Juan. Y en ese momento descubrimos por las palabras del Evangelio que mientras Jesús oraba, se abrió el cielo. Este es el primer mensaje. La oración tiene el poder y la fuerza para abrir las compuertas del cielo. ¿Por qué para muchos hermanos las puertas del cielo parecen estar cerradas? Porque han abandonado su vida de oración.
El Evangelio es muy claro. Mientras que Jesús está orando, se abre el cielo. Porque la llave maestra que abre las compuertas del cielo para recibir toda la bendición de nuestro Padre Celestial se llama oración. Y Jesús nos revela ese secreto. Mientras Jesús oraba, se abrió el cielo. Segundo, el Espíritu Santo bajó sobre él en forma visible como una paloma. No solo la oración abre las puertas del cielo. Segundo, hace descender el Espíritu Santo sobre tu vida. La oración es tan importante porque nos concede cada vez que oramos un nuevo Pentecostés. Es decir, una efusión de gracia, del amor del Espíritu Santo en nuestras vidas. Muchas veces vemos a hermanos en el apostolado huecos, vacíos, sin unción, sin la fuerza del Espíritu Santo, haciéndolo todo por rutina, por impulso, por reacción, mas no por unción. ¿Y qué sucede? Caemos en puras acciones humanas, por profesionales que éstas puedan ser, son pobrísimas acciones humanas, sin la unción y la fuerza del poder del Espíritu Santo. Y eso se debe al abandono de la vida de oración, en la que muchos sacerdotes o servidores en el reino de Dios caen, abandonan su vida de oración y confían más en ellos mismos, en su experiencia, en su profesionalismo, pero no en la acción del Espíritu Santo. Y es ahí donde se pierde la unción, la gracia. Ahí ya no hay el flujo del Espíritu Santo para convertir los corazones de las almas. Porque muchas veces caemos en vacías acciones humanas, donde ya no está presente el Espíritu Santo. Pero hoy nuestro Señor Jesús nos dice que al orar se abre el cielo y el Padre Celestial envía sobre todos nosotros su Espíritu Santo. Pero no solo eso, hay una tercera bendición, como se revela en el texto. En esto se oyó una voz que venía del cielo. Tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco. Qué importante es la oración. No solo porque abre las puertas del cielo y hace descender el Espíritu Santo sobre nuestras vidas, sino que cada vez que oramos experimentamos el abrazo, el amor, la ternura, la gracia de nuestro Padre Celestial, que se deleita en sus hijos que oran, que le buscan, que le claman, que le invocan. Y el Padre nos deja oír su voz. Tú eres mi Hijo amado. Y cuando un apóstol se siente amado por Dios, se entrega de lleno al apostolado, a su ministerio sacerdotal, porque la oración te hace sentir verdaderamente un hijo amado de Dios Padre. ¿Cuánto aprendemos de este primer pasaje en el bautismo de Jesús? Mientras Jesús oraba, abre el cielo, recibe el Espíritu Santo y experimenta el amor, la ternura, la misericordia, la comunión con el Padre Celestial. Todos sabemos que la oración es un don y la verdadera oración es aquella que nos pone
en comunión con Dios. El alma que vive en esa estrecha comunión de amor con Dios vive en oración. De tal manera que no solo busca momentos de oración para estar a solas con Dios, que está muy bien, sino que el alma que vive en comunión con Dios, todo lo que hace durante las 24 horas del día es oración. Porque vive en amistad con el Señor. Porque todo lo que hace lo ofrece. Porque vive en la presencia de Dios. Porque se siente un hijo amado del Padre, ungido por el Espíritu Santo, y las puertas del cielo están abiertas permanentemente para esa alma. Así, en este primer paraje del Evangelio de San Lucas, encontramos esta primera enseñanza del valor y de la importancia que tiene la oración en nuestras vidas. Pero vayamos más adelante. Si hojeamos un poco más el Evangelio de San Lucas, llegamos al capítulo 6. Y en el capítulo 6 volvemos a encontrar a Jesús orando. Y dice el capítulo 6, versículo 12, en ese momento especial en que Jesús sube a la montaña, ora al Padre para que le revele quiénes serán los 12 apóstoles que Jesús debe elegir como sus sucesores una vez que él parta de nuevo a la gloria del Padre. Escuchemos lo que dice el capítulo 6, versículo 12 del Evangelio de San Lucas. Por aquellos días, Jesús se retiró a la montaña para orar. Hay que entender que en la Biblia la montaña es símbolo de oración, de elevación, de ir al encuentro del Señor. Entonces Jesús, desde lo alto de la montaña, oraba a su Padre. Y ahí pasó la noche orando a Dios. Jesús hizo una vigilia de oración. ¿Cuántas veces nosotros nos desvelamos en reuniones innecesarias, o en convivios, o en fiestas, o en reuniones familiares? Pero Jesús hoy nos invita a hacer vigilias de oración. Jesús tiene que tomar una decisión importante. De entre los cientos y cientos de discípulos que tenía, tiene que seleccionar a 12, que serán las 12 piedras, las 12 columnas de la iglesia, 12 Cristos, porque Jesús va a partir al Padre y dejará 12 apóstoles. ¿Cómo saber quiénes son esos 12 que el Padre ha elegido? Muy fácil. Jesús va a la montaña, se pone en oración toda una noche, y ahí el Padre le revelará el nombre de los 12 apóstoles. De tal manera que cuando nuestro Señor Jesús baja de la montaña, él ya sabe quiénes son. Porque la oración nos enseña Jesús. Es tan necesaria porque nos ayuda a tomar sabias y certeras decisiones. ¿Por qué? Muchas veces en nuestra vida nos equivocamos y tomamos malas decisiones porque son decisiones no oradas, no consultadas, no presentadas al Padre Eterno en oración. El Señor Jesús nos enseña a no tomar ninguna decisión sin antes haberla consultado con el Padre Eterno en la oración. Eso lo vemos en muchos pasajes de la Escritura en el Antiguo Testamento. Por ponerles un ejemplo, ¿qué pasa
cuando en el libro de los Jueces, capítulo 4, que encontramos ese pasaje de Débora y Barak, cuando de pronto el general Barak se entera de que el rey Yabín ha decidido invadir Galilea para someter a las tribus de Israel. Entonces el general Barak, ante la amenaza de la invasión de los enemigos, consulta a Débora, que era profetisa de Israel, la esposa de Lapidot, una mujer de fe, una mujer profeta, una mujer de Dios. Ciertamente, nos sorprende que en el Antiguo Testamento, en la época de los jueces, estuviera como líder del pueblo de Dios una mujer, cuando sabemos que la mujer en esa época no tenía voz ni voto. Entonces, ¿cómo es posible que una mujer esté al frente de las tribus de Israel en el Antiguo Testamento? Porque Débora era una mujer de Dios, era una mujer de oración, era una mujer que no tomaba una sola decisión sin antes orarla y consultarla con el Señor. Por eso, ante la amenaza de una invasión, el general Barak, este líder que también era juez de Israel, va a Débora y le dice: Débora, estamos a punto de ser invadidos. El rey Yabín, con sus 900 carros de hierro, nos ha declarado la guerra y amenaza con invadirnos. Ven con nosotros al frente de la batalla, porque si tú vas al frente, la victoria está asegurada. Estas palabras del capítulo 4 del libro de los Jueces nos sorprenden, porque el general Barak, juez también de Israel, sabía quién era Débora y sabía que Débora era una mujer de oración. Y si al frente del ejército israelita va una mujer de fe, de oración, que ha aprendido a tomar sabias decisiones en la presencia de Dios, la batalla está asegurada. Débora le responde al general Barak: está bien, iré, pero que te quede claro, general Barak, si voy al frente del ejército israelita, esta victoria no será tuya, sino mía. Será la victoria de una mujer y no de un general. ¿Estás de acuerdo? Sí, pero ven con nosotros, porque el general Barak sabe qué clase de mujer es Barak. Hoy todos sabemos que Débora, en el Antiguo Testamento, esta mujer juez, es una prefigura de la Santísima Virgen María. Cuando Débora acepta ir al frente del ejército, la primera indicación no es: está bien, general Barak, reúne al ejército y vayamos a enfrentar inmediatamente al rey Yabín y sus 900 carros de hierro que están en el valle de Jezreel esperándonos y amenazándonos. No. La primera sorpresa para el general Barak y para el ejército israelita es: subamos al monte Tabor. ¿Qué? Pero si el ejército enemigo nos aguarda en el valle de Jezreel y nos están retando, he dicho monte Tabor. Pero ¿para qué conducir a 10,000 soldados israelitas con el general Barak al monte Tabor? Porque Débora les va a enseñar a todos ellos que antes de tomar cualquier decisión, por fácil que ésta parezca, en humildad tenemos que consultarla con el Señor. Entonces Débora permanece en oración mucho tiempo, todo ese día. Segundo día, siguen orando. Los soldados no comprenden, pero abajo nos espera el enemigo. ¿Y por qué Débora nos retiene?
porque Débora no podía dar la orden de bajar a enfrentar al ejército enemigo hasta que Yahvé diera la orden y la indicación. Débora nos enseña a no tomar nunca decisiones precipitadas, arrebatadas, sino oradas, meditadas y discernidas delante del Señor en oración. Hasta que Débora recibe la certeza de victoria en su corazón, reúne al general Barak y a los líderes importantes del ejército israelita y dice: ahora sí, descendamos a enfrentar a nuestro enemigo, porque el Señor nos ha asegurado la victoria total de esta batalla. Y así fue. Aquí surge, mis queridos hermanos, una pregunta. Si tú fueras un estratega militar, ¿dónde colocas al líder? ¿O dónde va el líder? ¿Al frente, en medio o atrás? ¿Dónde lo colocarías tú? Repito, al frente, en medio o atrás. Yo en este momento no los estoy escuchando, pero tal vez muchos de ustedes dicen sin pensarlo: lo coloco al frente. Otros tal vez dicen: no, en medio. Y tal vez otros dirán: no, atrás, para proteger al líder de los enemigos. La pregunta es que si tú fueras un estratega militar, ¿dónde colocas al líder? ¿Al frente, en medio o atrás? ¿Cómo me gustaría escucharlos para saber si voy con ustedes a la batalla o no? Es interesante, pues lo que ustedes ya han pensado, tal vez estemos divididos. Algunos de ustedes dicen al frente, definitivamente. Otros dirán en medio y otros dirán atrás. Pues yo les tengo una respuesta. El líder no va al frente del ejército. El líder tampoco va en medio. El líder tampoco va atrás. ¿Qué estarán pensando? Entonces no va. Mis queridos hermanos, en el tema de la oración, el líder no va al frente, no está en medio y no está atrás. El líder está donde se ganan las batallas. Y las batallas se ganan de rodillas delante del Señor en oración. Ese es el secreto. Jesús sube a la montaña y pasa toda la noche orando, porque debe tomar sabias decisiones, porque va a elegir a los 12 apóstoles. Y Jesús no confía en su propio instinto, en su propia capacidad. Él bien pudo haber elegido 12 varones, 12 apóstoles, pero prefiere consultarlo con su Padre Celestial. Por eso Jesús dedica tiempo a la oración. Y Jesús, modelo de oración, nos está enseñando, al igual que Débora: no tomes decisiones sin antes haber orado. Porque si quieres el éxito de todas tus batallas, tus decisiones debes tomarlas de rodillas delante del Señor en la oración. Y entonces, al igual que Débora recibe en su corazón la certeza de triunfo, el Señor también te la revelará. Y Jesús pasa la noche orando. Y dice el texto bíblico: Jesús se retiró a la montaña para orar y pasó la noche orando a Dios.
al hacerse de día, reunió a sus discípulos y pudo elegir de entre ellos a 12, a quienes dio el nombre de apóstoles. Con esa certeza, con esa seguridad y confianza, el Señor inmediatamente supo quiénes eran esos 12 que en la oración y en la vigilia el Padre Celestial le había revelado a su Hijo Jesucristo. Por eso, la invitación es orar siempre y en todo momento, porque muchas veces caemos en la tentación de la improvisación. Otras veces caemos en la tentación del profesionalismo. Y como creemos que ya lo sabemos todo, no necesitamos consultarlo con el Señor. Pero si Jesús, que es Dios mismo, tuvo que hacer una vigilia de oración en la cima de la montaña para poder seleccionar a los 12 apóstoles, con cuánta mayor razón nosotros tenemos la necesidad de no orar, sino de tener una vida de oración. No momentos de oración, sino una vida de oración como Jesús. Y así nuestro Padre, a través de la unción del Espíritu Santo, nos asistirá y tomaremos decisiones firmes y acertadas, porque las hemos puesto en las manos de nuestro Padre Celestial. Sigamos adelante a descubrir otro pasaje en el mismo Evangelio de San Lucas. Les invito a hojear su Biblia y ahora llegamos al capítulo 9. Porque qué sabroso es orar con la Biblia, la lección divina, a través de estos 4 pasos. Orar basados en la palabra de Dios. No fundamentados y basados en nosotros mismos o en criterios humanos, sino en la misma Sagrada Escritura. Qué importante es saborear la palabra, tocarla, sentirla, contemplarla, escucharla, porque es una lectura que se convierte en escucha, es una lectura que se convierte en meditación, es una lectura que se convierte en oración y es una lectura que se convierte en contemplación. Yo recomiendo siempre a mis alumnos de Biblia, si vas a una clase de Biblia, debes llevar tu Biblia para que te empieces a familiarizar con la palabra, para que aprendas a saborearla, hojearla, seleccionar, detectar los pasajes y dejar que la palabra de Dios te penetre por los 5 sentidos, que la puedas respirar, que la puedas contemplar, que la puedas tocar, que la puedas escuchar, que la puedas paladear. Hay que rumiar la palabra de Dios. Aquí le recuerdo las palabras de San Atanasio o de San Agustín o de San Juan Crisóstomo, estos santos padres de la Iglesia que nos enseñan a descubrir estos 4 pasos en la oración de la lección divina. En la lectura busco a Cristo. En la meditación lo encuentro. En la oración lo hago mío. Y en la contemplación me hace suyo. Como ven, es una alianza de amor. San Agustín decía con ahínco, es preciso en la lectura del texto sagrado encontrar a Cristo. Pero no basta encontrarlo, hay que hacerlo nuestro. En la segunda grada
de la meditación y la lectura escuchada y la palabra meditada que enciende el fuego del corazón, por estar en contacto con el texto divino, inmediatamente llegamos a la tercera grada. Empezamos a orar la palabra de Dios, el texto sagrado, que se empieza a encarnar en nuestro corazón como la palabra se encarnaba en el corazón inmaculado de nuestra Madre Santísima. Y dicen los santos padres, es ahí donde hacemos de Cristo nuestro Cristo. Porque en la lectura lo busco, sí, pero en la meditación lo encuentro. Pero solo en la oración lo hago mío. Pero dicen ellos, no basta hacerlo tuyo. Tienes que elevarte a la grada de la contemplación, donde termina el trabajo del hombre y comienza el trabajo de Dios. Porque es el momento de elevar el alma a Dios para dejar que Dios sea Dios en nosotros. Y es ahí donde ya no tenemos que hacer más, solo dejar que Dios nos haga suyos. Y así entremos en contemplación de amor. Por eso les invito, como decía el obispo San Ambrosio de Milán, el que logra convertir con su predicación al joven San Agustín. Y decía San Ambrosio, ¿por qué no dedicáis el tiempo libre a entrevistarse con Cristo leyendo la Escritura? Y más tarde San Agustín dirá, pues es a Cristo a quien busco en los textos sagrados, porque estoy convencido que toda la Escritura hace resonar a Cristo. Y decía San Ambrosio, cada vez que vayas a hacer tu oración, sírvete de un texto sagrado de la palabra de Dios. Así tu oración se fundamentará en un texto vivo, palpitante y eterno de la palabra de Dios, que es espada aguda y penetrante, que discierne los pensamientos del hombre, los escudriña y nos hace actuar según la voluntad de Dios. Por eso les invito a fijar nuestros ojos en el capítulo 9 del Evangelio de San Lucas, en el versículo 28. Y dejemos que la palabra caiga suavemente como una lluvia refrescante en lo más profundo de nuestro corazón. Y dice San Lucas, unos 8 días después, Jesús tomó consigo a Pedro, a Juan y a Santiago, y subió a la montaña para orar. Nuevamente, el evangelista nos coloca a Jesús en la cima del monte Tabor, donde había subido Débora y Barak con los 10,000 soldados de la tribu de Neftalí y Zabulón para enfrentar al ejército del rey Yabín. Pues ahora Jesús está situado en la cima del Tabor, ese monte que tiene forma de ombligo, taburía, de ahí le viene el nombre de Tabor, y que está rodeado de aquel valle verde, siempre verde, el valle de Israel. Hoy se edifica majestuosa la Basílica de la Transfiguración. Pero aquí el tema central nuevamente es contemplar y descubrir a Jesús como un hombre de verdadera y profunda oración. Jesús subió a la montaña para orar de nuevo. Escuchemos y contemplemos. Dice el versículo 29 que mientras Jesús oraba, cambió el aspecto de su rostro y su vestidura
se volvió de un blanco resplandeciente. He ahí el poder de la oración. Mientras Jesús oraba, se transfigura. Porque la oración te transfigura, es decir, te configura con Cristo. Te asimila en Jesús. Te hace otro Cristo vivo sobre la faz de la tierra. Porque cada uno de nosotros nos asemejamos a aquello que adoramos. Hay personas que adoran el dinero y se metalizan. Hay personas que adoran el alcohol y se hacen alcohólicos. Hay personas que adoran el sexo y se hacen hedonistas. Se llenan de vicios que los esclavizan. Como dice San Pedro, cada uno es esclavo de aquello que le ata. ¿A ti qué te ata? Jesús hoy nos enseña el poder de la oración en la cima del monte Tabor. Jesús ora a su Padre y queda transfigurado. Entonces, a través de los velos de su humanidad, deja entrever su divinidad. Y Pedro, Santiago y Juan, que están en éxtasis contemplativo de amor, contemplan la deidad, la divinidad de su Maestro, que les fortalecerá y los preparará para el momento decisivo, cuando llegue la hora de la pasión. Sus corazones estarán preparados, porque han visto la deidad, la divinidad del Maestro, que mostrando por encima de los velos de su humanidad, ha mostrado su divinidad. Han contemplado a Jesús, el rostro de Dios. Eso es el poder de la oración. Si tú adoras a Dios, te divinizas. Porque la oración nos ofrece 3 regalos. La oración cristifica. La oración santifica. Y la oración diviniza. Es decir, hace del alma otro Cristo sobre la faz de la tierra. Por eso es importante orar. De lo contrario, cuando vayamos a nuestro ministerio, cuando prediquemos el evangelio, la gente nos mirará a nosotros y no a Jesús. Aquí recuerdo las palabras de San Francisco de Asís, cuando decía a sus discípulos: vayan a evangelizar, y si es necesario, hablen. Para que ellos lo comprendieran mejor, Francisco, que se encontraba orando en la porciúncula, llama al hermano Fray León y le dice: reúne a los hermanos y diles que van a ir conmigo a la Plaza Mayor de Asís a predicar el evangelio. Vamos a ir a evangelizar. Fray León sale entusiasmado, reúne a los discípulos y les dice: nuestro Padre San Francisco nos convoca porque lo vamos a ver en acción evangelizando. Y todos los hermanos se entusiasmaron. ¿Quién no quería ver a San Francisco de Asís en acción, predicando el evangelio y provocando conversiones? Cuando ven salir a Francisco de la porciúncula, que ha permanecido ahí largas horas orando, todos se entusiasman y van con su padre fundador. Cuando suben a la montaña del monte Subasio, de pronto ven la plaza atestada de gente. Gente que estaba ahí, gente que iba, gente que venía, se entusiasman. Esto se va a poner bien. Por primera vez veremos a San Francisco en acción, predicando el evangelio. De pronto llega Francisco con el grupo de discípulos y se coloca en una esquina de la plaza y permanece ahí parado cerca de 20 minutos. Era un silencio. Los hermanos lo miraban.
De pronto, Francisco se va al otro extremo de la plaza. Ahí van todos los franciscanos. Y Francisco se queda ahí como otros 30 minutos. Ellos se extrañaban. ¿Qué espera? ¿Por qué no empieza a predicar? Seguramente está buscando la mejor esquina o el mejor ángulo. ¿O acaso tiene miedo? ¿O se siente inseguro? ¿Por qué no empieza a predicar? Y la sorpresa aumenta cuando de pronto Francisco camina a la tercera esquina de la plaza. Ahí van todos y dicen, ¿qué le pasa? Otros decían, seguramente se está acoplando, está viendo el ambiente, está buscando la estrategia. Después de otros 30, 40 minutos, Francisco se va a la cuarta esquina de la plaza. Los discípulos están desconcertados. Fray León nos dijo que íbamos a venir con Francisco a evangelizar y no estamos más que parados aquí. Y ahora estamos ya en la última esquina de la plaza. ¿Qué ocurre? ¿Acaso se siente mal? Y después de otros minutos, Francisco, en completo silencio, se regresa a la porción. Imagínense, los hermanos dicen, ¿qué le sucedió a nuestro padre fundador? Nos invitó a evangelizar y perdimos el tiempo en las 4 plazas. Estuvimos ahí cerca de 3 horas y nunca escuchamos de su boca una sola palabra del evangelio. Entonces Francisco se mete de nuevo en oración a la porcíncula. Los hermanos no se aguantan, llaman a Fray León y le dicen, hermano Fray León, pregúntale a Francisco qué pasó, se sintió mal, nos invitó a evangelizar y no hizo nada. Entonces entra el hermano Fray León, Padre Francisco. Los hermanos afuera están preocupados y preguntan, ¿qué te ocurrió? Que si te sientes bien o tuviste miedo, vergüenza, ¿qué pasó? Porque fuimos a evangelizar y no hicimos nada. Francisco sereno, sin perder la paz, típico de un hombre de oración, reúne a los hermanos. Voy para allá. Imagínense la expectación. Todos ahí. Sale de la porciúncula Francisco de Asís y les dice, queridos hermanos, si todas las almas que nos vieron en la plaza no vieron a Jesús en nosotros, no tenemos nada que enseñarles. Así predicaba San Francisco de Asís, con su presencia, con su testimonio. Por eso exhortaba a los hermanos, cuidado cómo vives. Observa cómo te conduces en la vida. Cómo tratas a los hermanos. Cómo te entregas en el servicio. Porque las almas que te están mirando a tu alrededor están aprendiendo de ti el evangelio. Y tal vez tú seas su única referencia del evangelio. Por eso, con tu conducta, más que con palabras, transmite el evangelio. Pero solo la oración nos puede dar esa gracia. Jesús subió al Tabor y se transfiguró. Oró de nuevo a su Padre, ungido por el amor del Espíritu Santo. Y cuando estaba orando en la cima de la montaña, una nube blanca los cubrió, símbolo del Espíritu Santo. Porque otra vez nos recuerda el texto sagrado de San Lucas que la oración es un nuevo Pentecostés. La oración hace que el Espíritu Santo descienda y envuelva a todos los que están a nuestro alrededor. Así, llenos los apóstoles, Pedro, Santiago y Juan, que contemplaban la visión a Jesús transfigurado y a un lado Moisés y el profeta Elías, escuchan de nuevo la voz del Padre. Verso 35. De la nube salió una voz que decía, este es mi Hijo elegido, escúchenlo.
porque las palabras de Jesús comunican no solo la palabra de Dios, comunican el Espíritu Santo. Y lo vemos en el capítulo 1 de San Lucas, cuando nuestra Madre Santísima recibe el anuncio de parte del arcángel Gabriel. En la anunciación, tu pariente Isabel ya está de 6 meses, porque para Dios nada es imposible. Y dice el texto que la Virgen, presurosa, con diligencia, salió por las montañas y llegó a una población de las montañas de Judea llamada Eicarem. Nuestra madre recorrió 145 kilómetros, 5 días de camino cruzando las montañas del desierto de Samaria y luego las montañas del desierto de Judea. Y finalmente llega a aquel poblado donde se encontraba la casa del sacerdote Zacarías y de su esposa Santa Isabel, los padres del Bautista. Y todos conocemos el paraje de la visitación. Apenas Isabel escucha de los labios purísimos y virginales el saludo de nuestra Madre Santísima. Y dice Isabel, apenas escuche tu saludo, Isabel quedó llena del Espíritu Santo. Porque las palabras que emite, que comunica, que transmite la Virgen María son palabras de vida, son palabras de salvación, son palabras que provocan un Pentecostés. Apenas escuché tus palabras y el niño saltó de gozo en mi seno. Dichosa tú que has creído, porque todo lo que te ha dicho el Señor se cumplirá. Pero ¿cómo es posible que la madre de mi Señor venga a visitarme? En ese momento Isabel recibe un baño de regeneración espiritual del Espíritu Santo por un saludo de la Santísima Virgen María. Porque en cada palabra emitida del hombre que ora o de la Virgen que ora y comunica el Evangelio, se provoca un Pentecostés. Ahí donde no hay un Pentecostés, es claro, no existe una vida de oración. Y donde no hay una vida de oración, las almas no avanzan. No hay conversiones, no hay santidad. Podrá haber acciones humanas y profesionalismo humano o burocracia humana, pero no unción ni poder del Espíritu Santo. Ahí no avanza el reino de Dios, sino el reino de los hombres, el reino de la voluntad humana, mas no el reino de la voluntad divina. Por eso Jesús se lleva a Pedro, primer papa, Santiago, primer mártir, y a Juan, el discípulo amado y custodio de la Santísima Virgen María, para que aprendan la importancia de orar. Porque cada quien se parece a aquello que adora. Tú que adoras, porque a eso que adoras te asemejas. Si adoras a Dios, te divinizas, te santificas, te cristificas. Y así nos convertiremos como Jesús ante nuestro Padre en hijos elegidos, en hijos amados, a quienes los demás podrán escuchar. Porque los que nos escuchen recibirán un Pentecostés, porque nuestras palabras transmitirán el Espíritu Santo, como la Virgen María en la visitación. Pero sigamos adelante. En el capítulo 11 del Evangelio de San Lucas, encontramos otro pasaje donde se nos presenta a Jesús de nuevo en oración. Un día estaba Jesús orando en cierto lugar. Cuando terminó su oración, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar,
como Juan Bautista enseñó a sus discípulos. Imagínate cómo era de rica y hermosa y apetecible la oración de Jesús. Porque Jesús ora para enseñar a orar a sus discípulos. Jesús ora para ser lleno del Espíritu Santo. Primer pasaje. Jesús ora para tomar sabias decisiones. Jesús ora en el Tabor para ser transfigurado. Y ahora Jesús ora para enseñar a orar a sus discípulos. Porque es cierto que cuando tú escuchas a alguien orar, aprendes de él. Y cuando escuchas a alguien orar con unción, es apetecible, se antoja orar. Uno también quiere aprender a orar. Pues aquel discípulo estuvo escuchando a Jesús orar durante largo tiempo. Y aquel discípulo estaba embelesado. ¡Wow! ¡Qué hermoso ora Jesús! Imagínate por un instante escuchar a Jesús orar audiblemente al Padre. ¿Cuánto debió haber aprendido aquel discípulo? Tanto que no pudiendo contenerse y respetando el momento de la oración de Jesús, dice el Evangelio que cuando Jesús terminó de orar, se le acerca y le dice: Señor, enséñanos a orar como tú también. Y como Juan el Bautista enseñó a orar a sus discípulos. La pregunta es, ¿y tú también enseñas a orar a los que te rodean? Jesús lo hacía. Jesús no se negó. Y fue precisamente, si leemos más abajo, es cuando Jesús dice, sí, cuando oren digan. Y es cuando Jesús revela la oración por excelencia del Pater Noster. Las 7 peticiones de la oración de Jesús. Y Jesús enseña a orar, porque la oración es apetecible. No basta que tú en lo privado, en lo personal, tengas una vida de oración, sino que enseñes a tus fieles, que enseñes a tus hermanos, que enseñes a los que te rodean a orar. Pero ¿cómo vas a enseñar a orar a los demás si tú has abandonado tu vida de oración? ¿Cómo vamos a enseñar a otros a orar si yo ya perdí el don de la oración? No importa. Basta que nos volvamos a poner de rodillas delante del Santísimo y con humildad le pidamos al Espíritu Santo nuevamente el don de la oración. Y experimentaremos el amor, la misericordia de Dios y cómo recibiremos un Pentecostés. Y volveremos a la frescura de una oración renovada para tomar en todo momento sabias decisiones. Imitemos a Jesús y descubramos que Jesús en el Evangelio de San Lucas es su nombre de oración constante. En todo momento y circunstancia está orando, y sus apóstoles y sus discípulos que estaban alrededor aprendían de Jesús. No solo a rezar, sino a orar. Porque rezar es repetir lo que otros ya han dicho. Orar es la oración espontánea, creativa del corazón que se eleva a Dios. Es la oración del alma que ama, que se entrega, que se consagra, que busca al amado, como nos enseña el Cantar de los Cantares, como nos enseña los místicos, San Juan de la Cruz, Santa Teresa o las Teresas, tanto de Lisieux como de Ávila. Eleva tu alma a Dios y deja que el Espíritu Santo te invada para que aprendas a orar con las mismas palabras de Jesús. ¿Qué es orar con las mismas palabras de Jesús? Hacer del Evangelio oración a través de la lección divina. Repito, porque es a Jesús a quien buscamos en la lectura.
pero solo lo encontramos en la meditación. Lo hacemos nuestro en la oración y nos hace suyos en la contemplación. Así Jesús enseñaba a sus discípulos. Pero más adelante, en el mismo evangelio, encontramos otro hermoso pasaje de Jesús orando. Y vayámonos hasta el capítulo 22 del evangelio de San Lucas. Yo aquí tengo mi Biblia y como ven la estoy hojeando. Eso es lo más sabroso. Sentir el texto que está ahí vivo para nosotros. Porque la palabra es Jesús. Ciertamente la Biblia tiene forma de libro, pero no es un libro, es una persona. Y esa persona es Jesús. Por eso cada vez que tomes tu Biblia en las manos para orar, cuando la abras, dale un beso, como quien le da un beso a Jesús en su mejilla. Con esa actitud debemos leerla. Es Cristo palabra. Él es el pan de la palabra, el verdadero maná. Y en este episodio encontramos a Jesús en el versículo 39. Después Jesús salió y fue como de costumbre al monte de los olivos. Sus discípulos lo siguieron. Al llegar allí, les dijo: oren para que puedan hacer frente a la prueba. Aquí Jesús nos revela algo más. Si no oramos, vamos a sucumbir en las pruebas, en los retos, en las tentaciones, en los desafíos y en toda vicisitud que nos presente el mundo. Oren, dice Jesús, para que puedan hacer frente a la prueba. Se alejó de ellos como a la distancia de un tiro de piedra. Se arrodilló, porque les he dicho que el líder está donde se ganan las batallas, y las batallas se ganan de rodillas delante de Dios. Jesús toma la postura de arrodillarse, de postrarse delante del Padre. Se arrodilló y Jesús comenzó a orar: Padre, si quieres, aleja de mí este cáliz de amargura, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces se le apareció un ángel del cielo que lo estuvo confortando, y Jesús, lleno de angustia, oraba más intensamente y comenzó a sudar como gotas de sangre que corrían hasta el suelo. Su sangre carmesí, que brotaba de sus poros, que brotaba de sus lagrimales, al ver venir Jesús aquel cúmulo de pecados, porque Jesús estaba asumiendo todos los pecados de los hombres del pasado, del presente y del futuro. No se le podía escapar un solo hombre, desde Adán hasta el último hombre que nacerá cuando Jesús retorne glorioso en su parucía. Jesús, en su omnividencia, durante las 3 horas de agonía en el Getsemaní, nos vio a todos y le pasamos todos, y vio toda nuestra vida y nuestra vida de pecado. Ante ese cúmulo de pecados, su sangre carmesí brotaba de su cuerpo como una barrera para empezar a purificar los pecados de todos los hombres. Y Jesús orando en el huerto del Getsemaní, ahí Jesús sobre la roca de la agonía vierte su sangre en oración. Eso es la oración, un sacrificio. La oración es una donación. La oración es una entrega. La oración es una oblación. La oración es crucificarte. La oración
oración es donarte, es partirte, es fraccionarte. La oración no es buscarte a ti mismo. La oración es el olvido de mí para entregarme a Dios en cuerpo y alma. Y he ahí Jesús, totalmente entregado a su Padre, postrado, abandonado en las manos amorosas del Padre, orando, entregando su vida a la voluntad de Dios y ya ofrendando su sangre para el perdón de nuestros pecados. Juan Pablo II decía que la oración es una guerra. La oración es una violencia, porque la oración es una batalla espiritual, porque la oración es entrega, es crucifixión, es calvario, es donación, es huerto, es Getsemaní. Jesús ahí lo estaba entregando todo. Ahí estaba ya derramando su sangre por amor a nosotros. Esa es la oración de abandono, que se entrega totalmente hasta derramar la sangre. Comenzó a sudar como gotas de sangre que corrían hasta el suelo. Después de orar, se levantó y fue a donde estaban sus discípulos y los encontró dormidos. ¿Qué pasaje tan vigente y actual? Se repite la escena del Getsemaní. Hoy muchos hombres que se dicen de Dios están ensimismados. Se buscan a sí mismos, sumidos en su egoísmo. Por eso pierden la pasión, la entrega, el celo apostólico, el deseo de salvar las almas y de cumplir la voluntad de Dios hasta derramar la sangre por él. Jesús con tristeza ve cómo sus discípulos, Pedro, Santiago y Juan, estos tres apóstoles, están rendidos, dormidos, ensimismados. Y Jesús los reprende, no son capaces ni de velar tan siquiera una hora conmigo. Jesús nos invita de nuevo a retomar una vida de oración. De lo contrario, vamos a retroceder. Pero el peligro es que no solo retrocedes tú, haces retroceder a las almas que estás viendo, las almas que Jesús puso en tus manos, las almas por las cuales Él derramó su sangre en la cruz y otorgó su vida. Por eso Jesús nos quiere despiertos, orando, en vigilia, como las 10 vírgenes. 5 imprudentes se durmieron, se les acabó el aceite, pero 5 eran sensatas y tenían doble porción de aceite en sus alcuzas. Esa es la vida de oración. Estaban preparadas para toda vigilia. Y si el novio tardaba, no importaba, porque sus alcuzas estaban rebosantes de un nuevo aceite. Ese aceite es la oración. ¿Y tú cómo tienes tu alcuza? ¿Rebosante de aceite o ya se te vació? Porque si es así, perderás el encuentro con el Señor, como las 5 novias insensatas que se confiaron y no llevaron doble porción de aceite para sus lámparas, mientras que las otras previsoras, mujeres de vigilia, de oración, estaban prevenidas para cualquier situación o percance. Los discípulos se durmieron. Sus alcuzas estaban vacías del aceite de la oración. Por eso Jesús tiene que ir a despertarles. Levántense y oren, porque si no oran, no podrán resistir la prueba y las tentaciones de la vida. Jesús nos invita a orar una y otra vez, no rendirnos. Jesús les dice, ¿cómo es que están durmiendo? Levántense, oren para que puedan hacer frente a la prueba. Jesús, modelo de oración, nos invita a imitarlo. Si Él, que es Dios, oraba, con cuánta mayor razón nosotros. Así,
Demos un brinco al capítulo 23 del Evangelio de San Lucas, donde encontramos otro pasaje bellísimo. Jesús orando de nuevo, capítulo 23, versículo 34. Pero vamos a leer desde el verso 33 para entrar en el contexto. Cuando llegaron al lugar llamado La Calavera, crucificaron allí a Jesús y también a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Atención. Jesús decía, otra vez ora, clavado en la cruz. Jesús está muriendo y sus primeras palabras son de perdón. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. La oración nos da la capacidad de perdonar, de amar, de restaurar. El que no ora se llena de odios, se llena de venganzas, se llena de deseos de represalia. Pero la oración nos libera, porque orar es amar, orar es perdonar, orar es sanar. Y Jesús clavado en la cruz está orando a su Padre. Jesús muriendo no deja de orar. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Asimismo, en el capítulo 23 encontramos nuevamente a Jesús orando en el versículo 42. Cuando Jesús se dirige a Dimas, el buen ladrón, Jesús le dice, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Jesús da el indulto desde lo alto de la cruz, da el perdón y da el indulto, es decir, la indulgencia plenaria. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Y por último, en el verso 44 y 46, hacia el mediodía, las tinieblas cubrieron toda la región hasta las 3 de la tarde. El sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús muere orando, lanzando un fuerte grito, es decir, un grito de parto, porque la oración es un alumbramiento espiritual, porque la oración es un parto que da vida, que genera vida, que comunica la vida a los que Dios ha puesto bajo nuestro pastoreo, bajo nuestro cuidado. Entonces Jesús lanzó un fuerte grito, un grito de parto, de alumbramiento espiritual, y dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y dicho esto, expiró. Jesús inicia su vida orando en el río Jordán para recibir el Espíritu Santo. Y Jesús culmina su vida en la cruz, en el Calvario, orando para entregar el Espíritu Santo. La oración es un Pentecostés, es una oración que se dona, que se entrega, es una guerra, es una lucha, es una transfiguración. La oración es un grito de parto, porque es en la oración donde damos a luz a Jesús, a los demás. Amén. Creo que el tiempo se nos ha ido. Querido Padre Carlos Vega, me pediste que la charla fuera de 45 minutos y creo que me pasé un poco, pero creo que he concluido para gloria de Dios. Y me decías que iba a haber un momento, si tú lo consideras pertinente, de preguntas y respuestas. Bueno, Pepe, pues muchísimas gracias. Aquí estaba tomando nota muy atentamente, ¿no? Muchas gracias. Un manjar de, de la palabra y retándonos. De verdad que es algo que tenemos que trabajar más los sacerdotes. Entonces, muchas gracias. Aquí tenemos los sacerdotes que han prendido su micrófono. El padre Pedro Mora. Cuéntenos, padre Pedro. Buenas noches, padre Carlos. Buenas noches, Pepe, desde Venezuela. Contento, feliz de poder participar en la charla, en la enseñanza de hoy. Y quiero pues confirmar lo que decía Pepe en su enseñanza. La gente conoce cuando somos sacerdotes de oración, identifican. Y qué bueno que
que podamos dar ese testimonio, ese ejemplo. Gracias por los fundamentos bíblicos, sí, ese apoyo. Y también quisiera mencionar que lo que hacía referencia al cantar de los cantares, a la amistad con Dios, pues hoy lo hacía referencia en las homilías, en la Eucaristía que pude realizar. Entonces, gracias por la enseñanza. Dios les pague por este espacio. Gracias, Muchas Padre gracias, Pedro. Padre. ¿Algún otro sacerdote quiere prender el micrófono? Padre Lorenzo. Bueno, sí, quiero agradecerle infinitamente a, a Pepe, ¿verdad? Porque nos ha dado una lección tan maravillosa. Bueno, yo he estado, digamos, conmovido porque muchas veces nosotros nos hemos enfriado en la oración y a veces estamos haciendo las cosas, pero las hacemos rutinariamente y a veces las hacemos por obligación, pero no porque nace del corazón. Entonces hoy Pepe nos ha hecho profundizar y reconocer las debilidades y ver dónde es que vamos a encontrar la fortaleza para luchar contra las tentaciones y para luchar contra todo aquello que se nos viene encima, ¿verdad? Entonces estoy muy agradecido infinitamente, esto sí, cuando tú recibas esta charla, si la grabaste, pues no Sí, las sí, puedes sí. compartir, eso va a ser como el manjar más suculento que esta noche hemos recibido. Que Dios les bendiga a todos y bendiciones al exponente el día de hoy, lo máximo que yo he escuchado, ¿ok? Muchas gracias. Gracias, Padre Lorenzo. Bueno, ¿alguno más? ¿Algún comentario? ¿Alguna pregunta? Aprovechemos que tenemos aquí a Pepe para hacerle alguna pregunta. Yo Padre más que Sergio pre- Ceja, sí, sí. Argentina. ¿Qué Cuéntenos, tal? Padre Sergio. Yo más que pregunta es, todavía hay que digerir todo esto, ¿no? Porque es como que fue una visión muy sintética, muy linda sobre la oración y es como que no solamente nos tiró muchos centros, sino que nos hizo muchos goles, ¿no? En nuestro arco tenemos muchos goles hechos, entonces ahora el resultado hay que un poquito digerirlo. Yo de verdad le súper agradezco y me sirvió de mucho, ¿no? A veces uno mientras va pasando el tiempo va haciendo de verdad las cosas como con automatismo y hasta creyendo que casi todo depende de uno, ¿no? Y resulta que la cosa va por otro lado. Así que bueno, yo les súper agradezco y gracias por haber compartido con nosotros. Muchas gracias. Estuvo muy bueno ese análisis, padre, un análisis futbolístico ahí, muy interesante, Padre Sergio. ¿Alguien más? ¿Algún otro sacerdote? Bueno, pues. Bueno, perdón, yo de Sí, padre. Guadalajara, Fernando. sí, aquí, gracias, padre. Me ayudó muchísimo en este momento, como que hay ratos donde también yo me sentía cansado, yo lo veía en momentos ahí cuidando a mis papás, pues como que no tenía muchos espacios para orar en la mañana y luego el resto ya como que es muchas cosas muy inmediatas, pero se siente el desgaste y, y lo sentía yo así como un remordimiento cada que iba a predicar, híjole, como que ¿qué estoy dando? Ya finalmente pues Dios hace lo que Él quiere hacer, pero toda esta plática, claro que me impulsó y de una manera, no sé, muy práctica, muy viva, eh, para buscarle por encima de todo, de reservar esos momentos de encuentro con Él, porque de otra manera nada se sostiene. Sí, muchísimas gracias, Pepe. Gracias, Padre. Muchas gracias, Padre Fernando. Un comentario, tal vez aportación. Padre Sóstenes. Bueno, yo estaba pensando durante nuestro hermano Pepe estaba exponiendo todo el mundo, digamos, si vamos a hacer un análisis de todas las religiones mayas y toda la cuestión, pues hay oración. O sea, el poder, ese encuentro, ese diálogo con el Señor. Por ejemplo, yo soy de Raíz Maya y antiguamente la religión maya también hablan con Dios. O sea,
Lo que quiero decir es que con mayor razón nosotros debemos orar más porque el maestro, el Señor Jesús, un hombre por excelencia de vida de oración, como dijo él, vida de oración, momento de oración, no, vida de oración. Me encantó. Y hasta los satanistas también oran a los hijos, ¿verdad? ¿Y nosotros qué? Al Dios verdadero. O sea, me impresiona mucho lo que dice él. Te pareces a quien adoras. Gracias. Solamente. Gracias, Padre Sóstenes. ¿Alguien más? O si quiere, terminamos ya. Padre Mario. Sí, buenas noches. Buenas noches, Padre Mario. Gracias mucho, Padre Carlos, la invitación a estas conferencias. Excelente. A Pepe, la verdad, hoy sí, como que el Espíritu Santo me cacheteó demasiado. Y me agarró como pudo, pero estuve tomando notas, la verdad, excelente, excelente. Yo creo que tengo varios tips. Precisamente estoy aquí para crecer en oración, para intensificar más mi espiritualidad, ¿no? Y como te dije, Padre Carlos, vengo a esto, ¿no? Y creo que encontré respuesta muy pronto. Entonces, espero crecer mucho en este aspecto de la oración. Creo que es uno de mis primeros retos como sacerdote. La verdad, he caído mucho en el activismo, he caído mucho en la confianza, como decían ahí, en el profesionalismo, ¿no? Pues ya lo sé o ya yo lo hago porque a eso me dedico, pero sin contenido, sin fundamentos, sin algo que ofrecerle a la gente. Algo la hay. Sí, entonces, gracias. Muy bueno. Gracias, Padre Carlos. Gracias, Saludos. Padre Mario. Paz. Padre Carlos. Sí, Padre, buenas noches. Carlos. Buenas noches. Quiero agradecerle al ponente por esta magnífica exposición. Personalmente me ha ayudado mucho ahorita a centralizar más mi oración. Y ante todo, pues la palabra de Dios siempre es transformadora a nuestra vida de fe. Y a los testimonios que ahorita fui comprendiendo más de San Francisco, en la oración que él nos enseñó en el silencio, y cómo le fue enseñando también a sus hermanos a través de esos encuentros cuando los invitó a ir orando en las diversas plazas. Abrazar al Señor en la Sagrada Escritura, pues es una tarea que tenemos todos los días y es esa tarea que nos sigue nutriendo a nosotros para seguir buscando su santo nombre. Gracias al ponente, gracias a usted. Quiero compartirles también que este fin de semana tuvimos nuestro primer retiro de sanación interior aquí en Calpulalpan, Tlaxcala. Hubo pues una afluencia bastante de personas y pues es el Espíritu Santo que nos transforma y nos sigue acompañando. Y Dios los bendiga. Gracias, Padre José Luis. Bendiciones. Gracias, Padre. Está el Padre por aquí, Padre Freddy. John Freddy. Sí, aquí estoy. Bueno, Padre. Bueno, no, yo escuchando a Pepe, me hace pensar en la importancia también como de vincular a las comunidades al tema de la oración. Pues como, lo digo porque a veces la gente nos ve orando y estoy de acuerdo con aquello de que las comunidades también perciben como los frutos de nuestra oración. Inclusive yo lo he llegado a decir así también, yo creo que la gente ve los frutos de nuestro celibato, pero a veces la gente es muy desconocedora como de las maneras o del compromiso y del beneficio que nos hace orar y orar con ellos en comunidad. Por eso yo admiro mucho experiencias que he conocido, tuve la oportunidad de conocer en Europa y también en Estados Unidos, de comunidades parroquiales donde los laicos se unen también como en esa oración con los sacerdotes. No es gratuito pues que hayan publicado también la edición de la liturgia de las horas, por ejemplo, para los laicos. Entonces me parece como muy importante que nosotros también vayamos creciendo como en esa conciencia de orar con ellos.
Y otra cosa que me hizo reflexionar es también como haciendo una introspección, una mirada hacia sí mismo, en este caso pues concreto de mi vida, cómo la oración nos ayuda a hacer también discernimiento, a tomar las decisiones que más convienen en favor de nuestro ministerio, porque evidentemente nos vemos expuestos a muchas situaciones que requiere que se pongan en oración. Entonces, aquello cuando le decimos a la gente, o que se lo hemos escuchado tantísimo al Papa Francisco, oren por mí, lo debemos decir no solamente de labios para afuera, sino porque evidentemente creemos en el poder de la oración y nosotros también la necesitamos. Entonces me parece como muy bonito y muy significativo esa solicitud cuando la hacemos a nuestros laicos, de la gente que nos conoce y que amamos. Muchas gracias, Padre Freddy. John Freddy. Tengo un padre que ha estado prendiendo el micrófono, pero no. El padre Santiago. Padre Santiago, sí, señor. Cuénteme, padre. Cuéntenos. Padre Carlos, primeramente agradecerle a Dios porque usted es un puente. Usted es el puente para que tengamos estas experiencias hermosísimas. Recordemos lo que somos de verdad, ¿no? Tenemos que ser como Jesús, maestros de oración, pero a veces lo olvidamos. Entonces, Pepe nos recuerda que los primeros orantes tenemos que ser nosotros los sacerdotes. Pero la verdad que el mundo nos absorbe con tantas mentiras y engaños que nos dejamos absorber. Entonces, estos encuentros, este recordatorio nos impulsa, a mí personalmente me impulsa para tomar otra vez aliento y decir, uy, sí, he dejado la oración, tengo que volver otra vez a la barca, volver otra vez al timón, volver otra vez a coger el ritmo porque la verdad que nos quedamos atrás. Sin oración no hay nada. El Divino Maestro es el que nos enseña y es el primero que está. Y nosotros como otros Cristos, como nos dice San Pablo, tenemos que de verdad también seguir esa línea de Jesús. De verdad que mil gracias a Pepe, mil gracias a usted, Padre Carlos, por tenerme en cuenta en estas conversatorias, de verdad, que me ayudan muchísimo para crecer como sacerdote en estos tiempos tan difíciles, de verdad, difíciles. Dios les bendiga y muchas gracias. Buenas noches a todos mis hermanos. Gracias. Lo bendiga, Padre Santiago. Gracias por su palabra. El Padre Francisco Leones. Padre, buenas noches. Padre Carlos. ¿Cómo estamos? Muy bien, muy bien. ¿Usted cómo ha pasado? ¿Cómo van? Todo bien por acá. Bien, sí, sí. No, muy interesante la ponencia del Padre. Yo pienso que estas herramientas nos ayudan muchísimo a crecer espiritualmente en medio de este mundo desafiante. Pienso que la oración es la primera y es primordial para fortalecer todos estos momentos difíciles de frialdad espiritual, como decía el Padre, de resequedad espiritual y confrontar a la vez nuestra vida espiritual. Yo pienso que muchas de las situaciones que hoy vivimos en la iglesia, todos estos temas que se han vivido y que se han venido dando, es precisamente por eso, porque nuestra fuerza y nuestro soporte, nuestro timón en la oración, y a veces nos descuidamos y entonces salimos a buscar en otros temas, en otras personas, salimos a buscar lo que de pronto no encontramos. Y al final, mira, el soporte es la oración. Al final de todo, cuando las personas han caído, cuando han tenido esos momentos difíciles en sus vidas, en su vida sacerdotal, nos damos cuenta que la oración es el soporte, es la fuerza para seguir entonces en este caminar con Cristo, en esta vida sacerdotal. Entonces pienso que todas estas herramientas, Padre Carlos, muchísimas gracias, de verdad que esto nos ayuda, esto nos estimula a la vez, porque somos conscientes de que tenemos herramientas para la oración
y ahí tenemos el breviario de las horas y lo hacemos, pero no hay una profundidad, como decía ahora el padre, no hay una profundidad, no hay una solidez en la oración y por eso muchas cosas pueden estar tocando la vida sacerdotal. Entonces pienso, Padre, que esta ponencia o esta charla o esta exhortación que el Padre nos hace, este compartir en la oración, nos ayuda a centralizarnos en la oración y en Cristo y obviamente a liberarnos mucho de tantas caídas, de tantas situaciones que vivimos. Entonces yo quiero agradecerle y mi compromiso es seguir todos los días fortaleciéndome más con la oración. Yo pienso que cuando uno es orante, uno da más y le da a la comunidad, porque la gente espera de nosotros es una oración, un sacerdote lleno, pero lleno totalmente del Espíritu de Dios, y eso es a través de la oración que el hábito que vamos adquiriendo en ella. Muchas gracias a usted y muchas gracias al Padre Pepe y a todos los que han compartido de verdad esta experiencia. Aquí estamos, yo le agradezco porque de verdad que uno solo en muchos momentos nos dispersamos y no encontramos de verdad ese soporte en la oración. Dios le pague, Padre, muchas gracias. Muchas gracias, Francisco. Pachito, gracias, saludes. Y Sí, Pepe, gracias. y Pepe no es padre, él es laico, ¿cierto, Pepe? Así hermano. El hermano Pepe. Hermano Pepe. Bueno, padre, pues muchas gracias. Si hay alguien más, si hay algún otro comentario para ir cerrando ya y para hacer la oración y terminar. Bueno, pues Pepe, si quiere hagamos la oración y ya terminamos para agradeciéndole por este tiempo, por esas palabras y que, verdad, que el Señor le bendiga su ministerio y eso. Y al final hacemos una oración por usted. Claro que sí, Padre. ¿Yo hago la oración o usted hace la oración? Haga usted la oración y ya después al final hacemos una oración todos por usted. Gracias. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor Amén. Jesús, te damos gracias por el don de tu palabra, porque en este día nos has hablado bellamente de la importancia de emprender una vida de oración. Gracias porque nos das el ejemplo de nuestra Madre Santísima, mujer de la palabra y mujer de oración. Que el Espíritu Santo nos guíe para que lancemos ese grito de parto, de alumbramiento espiritual, y a través de la oración podamos dar a luz a Jesús a tantas almas que lo necesitan. Y en tu oración, tú nos santificarás, tú nos cristificarás y tú nos vas a llenar de divinidad. Señor Jesús, nos abandonamos en tus manos, en tu voluntad santísima y en tu santo querer divino. Amén. Amén. Y si quiere, Padre, pues oremos por Pepe. Señor, bendice a Pepe en esta misión que tiene él, que está desarrollando, esta evangelización. Bendícele, Señor, todo su ministerio, las personas que trabajan con él, toda esta misión, Señor. Gracias por él y síguelo llenando de más de tu sabiduría, más de tu Espíritu Santo y dándole de ese fuego y de esa fuerza que se necesita para llevar este mensaje hasta los confines de la tierra. Bendícelo, guárdalo y protégelo siempre, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, muchas gracias, Pepe. Dios lo bendiga. Gracias por acompañarnos. Gracias, Padre Carlos Vega, y a todos los sacerdotes. Un abrazo y bendiciones. Bendiciones. Gracias. Bendiciones. Buenas noches. Muchas gracias, Padre. Buenas noches. Feliz noche. Bendiciones, buenas noches. Padre Sergio, buenas noches, Padre Sergio.